Pues aquí lo que voy a hacer es un compartir con todos ustedes. Me alegra ver que en el auditorio hay muchas personas que no son médicas y también personal médico que maneja toda la parte holística con mucha experiencia. Yo simplemente soy un curioso, digamos, de la ciencia en general y creo, como todos ustedes, que todo está conectado. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla y todos los pacientes dieron su autorización para el uso de las imágenes con fines académicos. ¿Por qué hablar de estos temas? Como bien lo mencionaban, y esta es la imagen de Hipócrates hace casi 2500 años. Hipócrates, que es el padre de la medicina, tenía algunas frases de las cuales quiero compartir con ustedes. La primera dice que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud por su satisfacción con la bondad del médico, o sea, del tratante. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. ¿Por qué esto es importante? Muchas veces las personas van a que las curen y sucede que no, es un proceso, es un trabajo en equipo. El corazón y el diafragma, que es un músculo, uno de los principales músculos que se requieren para respirar, son particularmente sensibles y sin embargo no tienen nada que ver con las operaciones del entendimiento porque el cerebro es la causa de todo esto. O sea que es importante estar vigilantes a qué es lo que ese conjunto de grillitos que está hablando constantemente, ese ruido, esa interferencia, si aprendemos a aislarla y vivir en el ahora, los médicos son muchos en el título. Desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Y, digamos, recientemente el doctor Julián Ramírez, que es médico internista, con la Fundación San Vicente de Paúl, publicó este libro que se llama Medicina y Espiritualidad. Me pareció muy, muy chévere, lo leí hace algunos años. Ese precio puede estar desactualizado. Como mencioné al inicio de la charla, no tengo ningún conflicto de interés, pero tanto para pacientes y para tratantes lo recomiendo de sobremanera. Medicina y Espiritualidad, de un autor colombiano internista. Y el doctor Mario Alonso Puc es un español, es especialista en cirugía general con más de 25 años de experiencia operando, trabajó en Estados Unidos, es conferenciante, educador. Los videos del doctor Mario están disponibles en internet gratis, tienen muchos temas, los recomiendo también muchísimo. Como mencioné al inicio de la charla, yo simplemente soy un aficionado y un curioso de este tema. A continuación voy a compartir con ustedes algunos casos clínicos. Voy a tratar de utilizar un lenguaje lo más sencillo posible para poder transmitir estas experiencias de vida que, digamos, afectaron tanto a los pacientes como al tratante. Porque a veces perdemos, digamos, de vista que el médico también es un ser humano, que el médico también se enferma, que el médico también se sufre, ¿sí? Y que el médico también paga Transmilenio, paga taxi, paga buses, paga recibos, entonces tiene familia, esos, digamos, son variables importantes. Este paciente tiene 30 años, es un hombre que procedía de Bogotá, con un cuadro de 2 años de evolución de unas verrugas en el pubis, para lo cual se echó un callicida, no mejoró y consultó, y no tenía pareja estable al momento de la consulta. Entonces, esta es la región púbica. Observamos ahí unas pápulas que son como pepitas marronas que empiezan a confluir formando unas placas, ¿sí? Afectando toda la pelvis, el escroto y parte superior de los muslos. Entonces, si a ti te sale eso, a algún familiar o a tu pareja, ¿tú qué piensas? Acá estamos utilizando la dermatoscopia, que digamos es un elemento que tenemos para una lupa para ver un poco más, y al paciente se le hizo
una biopsia. La biopsia mostró un compromiso por neoplasia intraepitelial peneana de tipo indiferenciado condilomatoso y patrón de papulosis bovinoide. Eso en términos cristianos significa que tiene un cáncer ahí, ¿sí? Es un cáncer de piel y ese cáncer está asociado con el VPH. Entonces, el virus del papiloma humano, si tan pronto te hablan que tienes VPH, tú puedes tener sentimientos de culpa. Según la Real Academia de la Lengua, la culpa es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, y también puedes tener vergüenza, que es una cosa o persona que causa deshonra o vergüenza. Entonces, el médico tiene varias funciones. Uno, no debe juzgar, ¿sí? Y dos, tiene que quitarle la culpa al paciente, porque eso no va a aportar mucho en eso. Hablando de VPH, las personas pueden tener el VPH muchos años atrás y manifestarse en este momento, y puede que muchas parejas, por ejemplo, rompan por eso, por desconocimiento. Entonces, el médico tiene la función y la obligación, primero, de no juzgar y segundo, de orientar. Debe ser un conocedor, digamos, de la parte técnica para tratar de ayudar al paciente. Segundo caso, otro paciente ya con 65 años, también hombre con 6 meses de evolución de lesiones en pene, había sido tratado para verrugas en pene hace 3 años con pareja estable. Y esto es lo que presentaba el paciente. Entonces, miren el compromiso de toda la región genital, ¿sí? Entonces, si usted tuviera esto, un familiar, su esposo, un tío, un amigo, ¿qué pensaría? ¿Tendré VPH? ¿Tendré alguna ETS? Otra vez vuelve la culpa, ¿sí? Vuelve la vergüenza, y se le hizo biopsia, y esta biopsia descartó que tuviera neoplasia, que tuviera ETS, y lo que el paciente tenía era un eczema, ¿sí? Tenía una reacción alérgica ahí. Entonces, miren que todo se puede ver muy parecido, pero la realidad de pronto no es la misma. Y el paciente podría pensar que tiene VPH, que tiene otra cosa. Entonces hay que orientar a las personas, y la culpa y la vergüenza eran en la misma zona. Este caso es un hombre de 80 años que lo trae la hija por aparición de esta mancha. El paciente tenía ya 10 años. Como mensaje para llevar a casa también es si tienen algún familiar con una lesión que cambie de tamaño o aumente de tamaño, de color. Mírense las plantas y las palmas, por favor, consulte. Tenía 10 años de esa mancha en la planta y no lo habían traído. Entonces viene, digamos, los sentimientos de culpa: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no traje a mi papá? El paciente: ¿por qué no me miré antes la lesión? Se le hizo una biopsia y mostró un melanoma invasor, que es un tumor del pigmento de las células que le dan el color a la piel y, digamos, diferencian las razas, ¿sí? En varios fototipos que van del 1 al 6, siendo el 6 el más oscuro, como el pino asprilla, y el 1, digamos, o el 2, como las personas muy blancas, de ojo claro y un pelo mucho más claro. Viene acompañada por la hija de 50 años de edad. ¿Y qué observan ustedes? Estaba yo charlando con la hija y llama la atención que tenía esmalte negro en todas las manitas. Entonces empezó a charlar con la señora: ¿tú has tenido alguna otra lesión? Y oh sorpresa, en el primer dedo de la mano derecha, la paciente tenía lesión acá. Ese mismo día le hicimos la biopsia de esa lesión de la manita, ¿sí? Y tenía 3 años de eso, con la mancha ahí, que le empezó a crecer ahí, y salió otro melanoma invasor. O sea, padre e hija tenían eso. Entonces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Hay que mirar cuando examinemos los pacientes todo el clan familiar, preguntar, ¿sí? Eso es muy importante. Primero, la seguridad del reanimador. Es una frase en reanimación cardiopulmonar: hay que mirar que estemos bien nosotros, que nuestra salud esté bien para poder ayudar a nuestros familiares. Entonces, digamos, ya tenemos melanoma familiar. Entonces viene la culpa, y los tratantes tenemos que quitar esa culpa tanto en la familia, acudientes, y en el paciente. La culpa hay que eliminarla. El dolor y el sufrimiento son cosas diferentes. Todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, pero es diferente la manera como enfrentamos cada uno de estos, y de nosotros depende cómo y cuánto nos va a afectar. ¿Qué haces tú ante el dolor? Hay, digamos, como dijimos, es diferente, son parte de la vida, pero sufrimos en ocasiones innecesariamente. Generalmente utilizamos dolor y sufrimiento como sinónimos y no lo son. El dolor emocional es un sentimiento negativo que surge ante determinadas situaciones o problemas, generalmente relacionadas con una pérdida o con un problema que nos puede llegar a afectar de forma importante. Surge en el instante en que somos heridos física o emocionalmente en una sola emoción. Su duración es relativamente corta, muy proporcional al evento que la produjo, y ese dolor puede ser
cualquier emoción que nos afecte, tristeza por una pérdida, estrés ante la necesidad de afrontar un problema, enojo o frustración. El sufrimiento, por el contrario, es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Yo tuve un paciente de 70 años que sufría porque a los 18 lo dejó una novia y el señor sufría todavía, ¿sí? Puede que la otra persona ya de pronto no estuviese con nosotros y él seguía sufriendo. Cuando una persona sufre, presenta algunas de las siguientes características. Cree que se va a enfrentar a un daño físico, psicológico o social importante, es decir, se siente amenazada. No acepta el dolor o la situación relacionada con el sufrimiento y se revela, preguntándose en muchas ocasiones por qué a mí no es justo, no debería ser así, entre otras. ¿Qué características tiene el sufrimiento? Se siente incapaz de hacerle frente ya que está convencida de no tener los recursos necesarios para vencer la amenaza, solucionar el problema o acabar con el dolor de manera exitosa, por lo que se siente indefensa. Y vive un grado importante de incertidumbre. No sabe cuándo o cómo va a terminar su sufrimiento y en ocasiones piensa que esa situación va a durar por siempre. Esas características del sufrimiento es que cree que no lo va a soportar, predomina un sentimiento de impotencia y de no tener control sobre lo que sucede, incluso sobre sí mismo, que se manifiesta en la intensificación de diferentes emociones como la depresión, el enojo, la autocompasión, entre otras. Les voy a compartir otro caso. Este paciente con 55 años de edad me llegó a la consulta con estas lesiones. Él tenía un diagnóstico de un melanoma invasor metastásico a pulmón y a cerebro. No podía subirse a los buses porque el olor era insoportable para él y para las personas que lo acompañaban. Muchas metástasis en la espalda, el tórax. El señor estaba muy triste, muy deprimido. La esposa lo abandonó, ¿sí? Entonces podrán imaginarse en qué situación se encontraba este paciente y el pronóstico que tenía con ese diagnóstico. Entonces aquí estamos, digamos, haciendo ciertos tratamientos para el paciente y ya les voy a contar qué pasó con esta historia. Todos vivimos situaciones dolorosas, pero podemos vivir el dolor y trascenderlo o podemos generar un gran sufrimiento compuesto por una mezcla de emociones negativas intensas que con frecuencia está causado o aumentado por nosotros mismos, por nuestra actitud ante ese dolor o por el significado que le estamos dando a ese dolor. Mientras una persona se desmorona ante el dolor que está viviendo, otra puede encararlo de una manera distinta y salir más fortalecida y más madura. De hecho, cada situación la vivimos de forma diferente. Para nosotros mismos podemos reaccionar bien en una ocasión y responder muy mal en otra. Depende de nuestra personalidad, la fortaleza afectiva que tengamos, el estado físico y emocional de ese momento, las experiencias vividas en el pasado, principalmente en la niñez. Entonces, que dejan programas en nuestro subconsciente e inconsciente que nos afectan. Dependen de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, el significado que le damos al dolor, el apoyo social que tenemos en ese momento y nuestra capacidad para reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones. ¿Qué hacer entonces? Cambiar la situación que nos provoca el dolor, modificar nuestra actitud ante esa situación o combinar los dos aspectos anteriores. Continuando con nuestro caso, el paciente, lo estoy viendo desde febrero de este año, ha mejorado muchísimo. Estamos, por supuesto, con manejo multidisciplinario con los oncólogos clínicos. La oncología ha cambiado mucho en los últimos 10 años, ha evolucionado mucho, pero siguen siendo muy importantes los principios de Hipócrates que mencionamos al inicio de la charla y todas las ideas que nos han compartido los demás conferenciantes y expertos en medicina holística. Miren el cambio acá, el paciente, la esposa ya regresó, ¿sí? Volvió con él porque ya el hombre no huele a feo, ya está más tranquilo. Hay otra cosa muy importante, la sexualidad. Yo siempre les pregunto a los pacientes cómo está esa parte y el paciente pues ya por supuesto está contento a ese respecto con su esposa, ha mejorado bastante. No podemos decir cuándo se va a ir el paciente y ahora les voy a hablar de unas definiciones que son muy importantes y que seguramente no están muy claras en la escuela de medicina. El diagnóstico es una cosa, el pronóstico es otra, y cáncer incurable, cáncer pulmonar metastásico, por ejemplo, según las estadísticas, la medicina da un pronóstico, de acuerdo a las cifras. Si su merced tiene, digamos, 90% de chance de morir en 3 meses. Eso es importante para que los pacientes organicen como sus cosas, su vida, tengan eso claro, pero no es un veredicto. El veredicto, por ejemplo, este paciente
con cáncer pulmonar, no es el mismo el melanoma, pero es otro ejemplo que el doctor Mario Alonso Puc da en una de las charlas que ahora les voy a recomendar al final, muestra cómo el paciente con el cáncer pulmonar metastásico duró no 3 meses, sino 3 años, porque él tenía muchas cosas pendientes por hacer. Entonces es muy importante que las personas entiendan que los médicos no damos veredictos, sino llegamos solamente hasta el pronóstico. Iniciamos con un diagnóstico y un pronóstico hasta ahí, pero las personas pueden tener, digamos, muchas herramientas interiores para poder, digamos, sobrellevar y enfrentar las condiciones y las enfermedades. Una de las dificultades que tenemos para manejar el dolor se debe a que vivimos en una cultura que lo niega el dolor y lo evita a toda costa. A pesar de que constantemente lo vemos a nuestro alrededor de alguna manera, cada uno de nosotros piensa, a mí no me va a pasar, eso solamente les pasa a los demás. Para dejar de sufrir, ¿qué necesitamos? 1, aceptar que estamos sufriendo. 2, responsabilizarnos de nuestro sufrimiento. 3, tomar la decisión de dejar de sufrir. Hacer lo necesario para lograrlo, manteniendo esta decisión todo el tiempo que sea necesario. En la vida, ¿qué es lo que tenemos seguro? ¿Qué es inevitable? ¿Estamos preparados para afrontar la muerte como individuos, como sociedad? ¿Hemos pensado qué pasaría si se nos fuera un ser querido? Si se enfermara un ser querido, si yo enfermara. Creo que nos falta mucho por recorrer como sociedad al respecto y la OMH creo que nos puede ayudar y puede ayudar a los pacientes al respecto. No para darle al paciente una respuesta frente a la pregunta si tendré cura, para decirle que tendrá cura, ataúd, misa, velorio, pero no darle más alternativas. Creo que hay otras cosas por hacer. Y digamos, con esta pandemia, miren la actitud de las personas. Me llamó mucho la atención este tapabocas que frente a la pandemia del COVID-19, la gente ya pues tiene otras herramientas para enfrentarla y ver la vida con otros ojos. Este es el doctor Mario Alonso Puc, les recomiendo uno de estos videos que se llama Consejos para Escuchar. Hay muchas otras cosas, hay muchos otros videos, está gratis el contenido en internet. Él tiene muchos libros, entre otros autores el doctor Mario, el doctor Enrique Corbera, hay muchas otras personas que tienen herramientas y que son herramientas gratuitas y por supuesto todos los miembros de la OMH. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido con mi charla y haber aportado un granito de arena para que este mundo sea un poco mejor.